fuerzas elásticas. Las fuerzas elásticas son una propiedad mecánica de algunos cuerpos sólidos. Estos permiten experimentar una deformación mediante la acción de unas fuerzas externas. Existen dos tipos. Los sólidos deformables, que pueden ser elásticos y plásticos. Los elásticos pueden ser, como dice su nombre, un elástico, quienes tienen la capacidad de volver a su forma natural, y los plásticos pueden ser una plasticina, que no tiene la capacidad de volver a su forma. Y los sólidos rígidos tienen la capacidad de que pueden romperse. Si se le efectúa una fuerza de gran magnitud. Ley de Hooke. La elasticidad fue estudiada por el científico inglés Robert Hooke, quien descubrió una relación de proporcionalidad entre la deformación experimentada por un resorte y las fuerzas ejercidas sobre el mismo. Esta relación tiene el carácter de ley y establece que el alargamiento unitario que experimenta un material elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre él mismo. En otras palabras, el estiramiento de un resorte basado en esta ley es que si un resorte se encuentra de forma vertical, como muestra en el dibujo, y está fuertemente sostenido en la parte superior y mantiene un peso en la parte inferior, se estirará y su alargamiento estará en proporción con el peso que se suspenda y una constante de deformidad. Esta ley se explica de la siguiente manera. F es igual a K por X, que es la fórmula de la ley de Hooke, donde F es la fuerza en Newton, K es la constante del muelle o el resorte, que se expresa en Newton dividido en metros, y X, que es el alargamiento en metros, que también se puede sacar de la siguiente manera. X es igual a longitud menos longitud inicial. Ahora les vamos a mostrar unos ejercicios donde se muestra la ley de Hooke y cómo se aplica la fórmula. Ejercicio 1. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que comprime 60 centímetros del resorte que se va a comprimir si este tiene una constante de proporcionalidad de 280 newton partido por metro? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Nos preguntan la fuerza, entonces F es nuestra incógnita. Y nos dicen que está comprimido en 60 centímetros del resorte. O sea que X es 60 centímetros. Y la constante de proporcionalidad, que es 280 newton dividido en metros. Ahora hay que aplicar la fórmula, que es F es igual a K por X. Entonces F es igual a 280 newton dividido en metros por X, que X es el alargamiento en metros y acá lo tenemos en centímetros. Entonces habrá que pasar los 60 centímetros a metros. Y 60 centímetros son 0,6 metros. Por lo tanto, la fórmula nos queda F es igual a 280 newton partido por metros por 0,6 metros. Y al multiplicar esto se nos van los metros y nos queda solamente en newton. Y el resultado sería 168 newton. Ya, en este segundo ejemplo tenemos que nos dicen que un muelle mide 0,08 metros cuando está en estado de reposo. Dice que al tirar de él con una fuerza de 2 newton se observa que mide 0,09 metros. Ahora, calcula, primero, el valor de la constante del muelle. Segundo, la longitud del muelle si la fuerza que se ejerce es de 6 newton. Primero, tenemos que sacar la constante. Para eso usamos nuestra fórmula. ¿Qué dice? F es igual a 2 newton y eso es igual a K, que es la constante, por X. Para sacar X necesitamos restar
restar la tensión final con la tensión inicial. Entonces esto nos daría 0,01. Entonces ahora nos quedaría algo así. Ahora, tenemos que despejar la ecuación. Por lo tanto, nos quedaría algo así. Ahora la constante quedaría en 200. Entonces, bueno, ahora acabamos de sacar la constante del muelle, que es 200 newton partido por metros. Ahora necesitamos sacar la longitud del muelle si la fuerza que se ejerce es de 6 newtons. Para ello tenemos que reemplazar la fórmula. Tenemos que F es igual a 6 newtons y esto es igual a constante, que lo acabamos de sacar, que es 200, por X, que ahora X es nuestra incógnita. Entonces, ahora nos quedaría algo así. Y si esto que está acá lo reemplazamos, nos quedaría en 6 partido en 200. Y esto nos quedaría en 0,03 metros. Pero este problema ahora no está terminado. ¿Por qué? Porque nos dicen que la longitud del muelle, si la fuerza que se ejerce es de 6 newton, o sea, la longitud total. Para ello tenemos que sumarle los 0,08 metros de cuando estaba en reposo. Por ende, nos quedaría en 0,08 más 0,03 y eso nos daría 0,11 metros. Y esa sería la respuesta final a la pregunta B. Ejercicio 5. Un muelle alcanza una longitud de 0,35 metros si tiramos de él con una fuerza de 225 newton. Si tiramos con una fuerza de 420 newton, la longitud es de 0,48 metros. Vamos a poner F es igual a K por X y X es igual a P por 0. ¿Cuál sería? F es igual a K por P, O. ¿Cuál daría? Al rellenar con los números sería 255 es igual a K, paréntesis 0,35, menos P y O. Ya, ahora vamos con el ejercicio 4. Sobre un dinamómetro de constante elástica, K es igual a 200 newton partido por metro y se cuelga una masa de 4 kilogramos y debemos calcular el alargamiento de X. Y con la fórmula de F es igual a M por G, si la reemplazamos sería 4 por 9,8, que nos da 39,2 newton. Y con la fórmula de F es igual a K por X, si la reemplazamos, F sería 39,2, es igual a K, que sería 200, por X. Y como que X no la tenemos, la vamos a dar vuelta, que quedaría X es igual a 39,2 partido en 200, que da 0,196. Otro ejercicio que dice, si cuando aplicamos a un determinado muelle otra fuerza de 20 newton, le provocamos un alargamiento de 0,3 metros, calcula. Tenemos que sacar esto, al igual de que nos dice que tenemos que sacar la fuerza que producirá un alargamiento de 0,2 metros. Entonces,
Primero tenemos que tener la fórmula que es F es igual a K por X. ¿Ya? Para poder sacarlo primero necesitamos saber que fuerza es igual a 20 newton. Entonces, si reemplazamos, como tenemos la F, sería K es igual a F partido por X. Eso es igual a 20 newton partido en 0,3 metros. Eso nos da 66,6 newton partido en metros. ¿Ya? Aquí sacamos lo primero. Ahora tenemos que sacar lo otro, que dice F, con la misma fórmula, F es igual a K por X. Entonces, F es igual a 66,6 por 0,2 aquí. Y eso nos da 13,33 newton. Y ese sería el resultado final.